Bueno, hola a todos, bienvenidos a un vivo, una entrevista que vamos a hacer hoy al artista Ad Minoliti desde el Festival Cervantino de la Ciudad Azul en su edición número 14, que este año, por lo que sabemos todos, va a estar sucediendo de manera virtual. Así que vamos esperando que entren de a poco y vamos a esperar a Ad, que va a estar entrando en este momento, y vamos a entrevistarla y hacerles algunas preguntas sobre su obra, pero también sobre proyectos que exceden su trabajo también. A ver. Muy bien, ahí está entrando. Vamos a invitar a Ad. Bueno, el festival va a estar sucediendo de manera virtual este año con más de 30 proyectos y se estuvieron realizando varias entrevistas todos los viernes, así que esta entrevista también es parte de este ciclo. Y ahora a Ad Minoliti. Hola Claudia, bueno, va entrando de a poco más gente, así tenemos un poco más de público. Hola Ad. No enganchaba. Ahí va. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Vamos a poner el teléfono. Así. Bueno, ¿Se gracias escucha por bien aceptar. eso? ¿Me escuchás? Sí. Sí, buenísimo. Bueno, gracias por aceptar la invitación de entrevista Acá. en, en la edición número 14 del Festival Cervantino de Azul. Em, y hoy estaba recordando que vos mostraste en el Festival Cervantino, es decir, algo que había olvidado por completo, en el año 2010, cuando hicimos una muestra en el Salón Cultural de Azul. A ver, ¿estás ahí? Ahí va. Em, no sé si te acordás de esa muestra. Sí, re. Se llamó Aparte lo Primer puse Salón. en las stories, que estaba la casita de Saori. Estaba la casita de Saori, eso mismo. Año Que en paz 2010. descanse. Que, Sí. que en paz descanse Saori, que nos acompañaba en las tardes de pintura en Portela, siempre. Siempre Em, aupa. Sí. pero siempre a UPA. Y bueno, y me acordaba de esa obra que quienes nos están viendo pueden ver en el Instagram del festival, que fue hace 10 años, em, pero que a su vez, bueno, creo que fue una de las primeras cuchas que hiciste, ¿no? Sí, fue la O primera. si no la primera, fue la primera. Sí, Y hoy estaba viendo que se repitió bastante también, mismo en la muestra del Museo de Arte Moderno también apareció em, sí. ay, otra Hice cucha, 4 veces em, la primera. 4 veces. Mm. Con otras obras, ¿no? Pero con pinturas, impresiones. Sí. Sí, creo que fue de las Sí, primeras y veces estaba donde pensando esta un poco, dimensión sí. animal estaba como entrando en la obra, ¿no? Como ese permiso de que aparecieran los animales como personajes. Mm. No, y también el uso de la pintura también con otras funciones, ¿no? Como darle una Sí. funcionalidad al bastidor y otro tipo de soporte. Y bueno, después quería preguntarte bastante sobre proyectos que exceden un poco la pintura, que creo que pueden ser como más interesantes para charlar en el marco del festival, como proyectos más vinculados a educación. Mm. Em, pero veía también en esa obra, y creo que es algo que está en casi todo tu trabajo, em, y en cualquiera que visite una muestra tuya lo nota, que es la cuestión como más de la escala en relación a la pintura, ¿no? Que es como algo que siempre Mm. está presente. Y en esta obra que se mostró en el festival en el 2010 ya aparecía, ¿no? Como algo que es como muy poco usual para la pintura, que es el uso del piso. Que Mm. es decir, rara vez el piso es pensado como una superficie para mostrar la pintura. Y es algo que hiciste, ¿no? Porque también en Bellos Jueves, en un proyecto que participamos juntos, también el piso aparecía como soporte
para mostrar la pintura. Y eso lo Claro, vinculaba también un poco con la escala, como que también la idea de tener que agacharte o la idea de tener que mirar más hacia mm, arriba con la pintura de murales, claro. em, que es algo que está súper súper presente en tu obra. Sí, creo que es parte de experimentar con salir de las convenciones que se repiten casi sin cuestionar, eh, desde por qué uno firma un cuadro o no, pero sí, todas las convenciones, el bastidor a la ventana, el cuadro en la pared, y desde ya como Sí, plantearlo como algo lúdico también, ¿no? Con ujú, humor. Y también aprovechar las situaciones específicas, porque por ejemplo lo que vos nombrás de Bello Jueves está interesante porque también el piso fue la respuesta a una que teníamos miedo que la obra era tan grande que se cayera o algo así, ujú, porque una versión era el biombo con esa, ¿no? Pero entonces aprovechar como sí, el accidente o lo negativo, eh, como para probar algo nuevo o diferente con la obra. Creo que eso también hace mucho al site specific que no parece site specific, ¿no? Aprovechar lo que sí, hay sí, también. Mm, sí, eso por un lado, pero a su vez también esas decisiones te obligan mucho como a mover el cuerpo muy, de modos como muy diferentes, creo, dentro de la sala. Como que también, mm, como que responde a las convenciones mismas de la sala del 1.55, ¿no? De que todas las obras, todas las pinturas tienen que estar a sí, la altura de la vista y cumplir un sistema de montaje. Hoy apareció. claro. Acá tenemos a la sombra. Sí, totalmente. Creo que eso es algo que siempre me atrae también de pensar proyectos para un lugar, como tener en cuenta las condiciones del lugar, los factores que puedan ser como locales, ¿no? O también incluso a nivel humano, porque en varios proyectos eh, busqué contactarme con artistas o diseñadores locales, Ujú. bueno, como vamos a hablar de la escuela y demás. Sí, creo que ante todo buscar los recursos locales es algo que siempre mantengo como estrategia. Ujú. Sí, y también pensaba en un recurso que está en tu pintura y que siempre hablamos bastante y está mismo en la manera en que titulás a las series de tus trabajos, y que también tiene que ver con esto que estamos hablando, como esta idea de unir dos conceptos o dos ideas o Mm, juntar o unir cosas que no se llevarían tan bien o que en principio no se las pensaría juntas. Y que eso también tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho de tu trabajo en relación al collage, y cuando hablas también del collage como una técnica queer, ¿no? Como aquella técnica que permite juntar esas cosas que nunca se habían pensado juntas antes. claro. Y creo que esto también va por ese lado, ¿no? Como, y también partir de lugares como muy transitados, de adjetivos que se usan para la pintura, por ejemplo, o imágenes o imaginarios también de la pintura muy, eh, sí, muy utilizados o muy transitados. Em, Es que creo que en parte con estas convenciones que decíamos, es que están basadas en un binario, ¿no? Estas convenciones occidentales siempre están basadas de bueno, malo, femenino, masculino, bla. Pero un poco de romper ese binario es también romper con esa convención, es pensar en todas las cosas que quedan fuera de esas estructuras y collage en el sentido de poner dos cosas juntas que naturalmente, culturalmente, socialmente se dividen en ese binario, ¿no? Entonces, como para dar cuenta de lo caprichoso también, o de cómo ese sistema es
ficticio en términos Ujú. de naturaleza, ¿no? Sí, Eh, sí. Y pensaba también que el collage y también como que es algo que creo que tiene bastante que ver en tu obra, pervierte mucho cierta idea del tiempo, como que también, como que es una técnica muy utilizada como en los jardines, en las escuelas, es como casi como un primer momento, ¿no? De romper y unir cosas, y que también hay algo de eso, como de desafiar mucho como en esta idea de unir conceptos diferentes, también desafiar la idea de qué es la madurez en la pintura, ¿no? Que siempre se usa mucho el término es un pintor maduro o llegó a la madurez de su obra, como casi como un camino siempre ascendente donde hay un momento de desarrollo y eso lleva un trabajo y un esfuerzo, ¿no? Como de años y pasar por ciertas instituciones, como la madurez también implica como atravesar ciertos sí. lugares, ciertas instituciones. Y creo que, bueno, que ese collage también, por lo menos en tu trabajo, sirve para desarmar eso, como esa idea del pintor maduro, ¿no? Sí, la idea de la evolución darwinista del artista como este modelo así súper antiguo, pero que también implica al artista sacarle el poder de legitimarse, ¿no? Como que tiene que ser también esto de pasar por ciertos lugares, es una forma de controlar la producción artística también. Ujú, Entonces, es una discriminación por edad, vuelve a ser un sistema de categorización para control, pero es completamente caprichoso. ujú. No, y el control también viene con esta misma idea de maestros, ¿no? Como que los maestros de la Sí. pintura, los maestros en la escuela de arte, la idea del maestro y el Y con una discípulo también. promesa, porque yo me acuerdo cuando entré a la Pueyrredón, o sea, era como mi sensación para conmigo misma era esto de que yo era ignorante total y la escuela tenía que sacar algo del aire y ponérmelo en la cabeza o darme un conocimiento Ujú. más allá, metafísico, eh, trascendental. No, y no pasó. Sí. Sí, no. No pasó. No, y la cuestión Era más un chamullo como atómico. como la corrección de la imagen también, ¿no? Como ese poder de la escuela de corregir la imagen ajena constantemente, ¿no? Como de llevarla hacia un lado y de intervenir esa imagen, ¿no? El maestro que está atrás del alumno y está siempre controlando como esas decisiones. Y hay un único camino en eso. Por eso pensaba que Sí, el proyecto que me gustaría un poco que charlemos es la escuela feminista de pintura, eh, porque es un proyecto que, bueno, entiendo que viene también de tu experiencia atravesando esas instituciones, como que es un proyecto que claro. también surge como de una respuesta como a cierta formación y a cierta manera de pensar la pintura, tanto en la educación como también en otras instancias. Y Sí, para mí lo que tiene este proyecto, que ahora nos puedes contar un poco mejor, es como la relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Que siempre la sí, universidad o la escuela la divide y la separa como instancias como diferentes, el pensar al hacer, y que la escuela feminista como proyecto está pensando unir esas dos cosas. Así que, no sé, sí. capaz nos puedes contar un poco cómo surgió. Bueno, la escuela surgió también como un proyecto específico para Cádiz, donde eh, para la residencia uno podría aplicar un proyecto y tuve la suerte de viajar bueno, un poco la intención de la institución era esto de contactar más con la comunidad local y mi impresión era también en relación a Estados Unidos. A ver, se tildó, no sé si es solo a mí. A ver, ahí está. Posible económicamente. Entonces era cómo usar el espacio
esto, para que el lugar sea funcional a la comunidad, que a la vez juegue con mi fantasía de esa educación y también aprovechar el hecho que era San Francisco, donde la comunidad LGBT queer tiene una historia así también tan despampanante. Y Ujú. bueno, de ahí surgió el formato de la escuela como una idea de cambiar el cubo blanco de estas galerías de Cádiz en un espacio funcional y sí, en relación también como crítica a lo que es estudiar allá y tratando de pensar una educación especulativa de todo lo que a mí me hubiera gustado tener también en la escuela de artes, en mi paso por las instituciones, donde justamente esta cosa A ver, espera que me del dicen que se nos binomio. está tildando. A ver, Ah, perdón. se nos está No, tildando mucho. A ver, básicamente, puede ser que tengas mala conexión. A ver, ahí va. Ahí va. a ver, Ahora está, ahora volvimos a estar bien. ese corte vamos a hacer un pequeño cambio. Mm. Se cortó. Bueno, Hola. capaz, salir y volver a Sí, entrar. O a yo ver si ahí estoy. está. Intentemos una vez más. A Ahí ver, va. ahora. Bueno, espero que ahora que cambié de señal ande mejor. Em, Dale. no sé en qué parte quedó. No, a ver, se vuelve a... No, de formar una escuela, como formar una escuela a partir también de, de la idea de lo que la formación que no tuviste, ¿no? Sí, de las cosas Como que, aquello que no tuviste. sí, estando de vuelta, como que. No, y que también tuve, pero que por ahí mezclado con otra cosa o lo haría diferente. Un experimento, básicamente. Aprovechando esto de la escena local de San Francisco, que hay como una tríada muy fuerte también entre artistas, académicos y activistas, que básicamente es la misma gente que también va por, bueno, como acá también, ¿no? Que de vuelta esas divisiones son borrosas y eso que es súper rico, interdisciplinario, debería estar reflejado en la práctica escolar, por decirlo. Eh, entonces la idea, bueno, básicamente la escuela propone talleres que son una primera hora de una presentación, charla audiovisual eh, de alguien invitado y después la segunda parte, al terminar la charla, hacer la parte práctica, que puede ser taller de pintura, dibujo, lo que. Bueno, ahí depende de cada invitado. Y querés contar un poco los temas que trabajan, porque para mí también la escuela tiene como transita ciertos temas o ciertos debates y los pone casi como títulos de las mismas clases, ¿no? Como son los ejes de esos encuentros. Y que mismo, por ejemplo, cuando sucedió la escuela en el Museo de Arte Moderno, que fue otra Sí, de las apariciones, como que también funcionando dentro de instituciones, la escuela, como operaba de otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno uno era inevitable no pensar la escuela en relación a las colecciones. Es decir, entonces, cuando Identidad Marrón estaba dando un taller de historia del arte, ¿no? Porque estaba focalizado en sí. las imágenes, en la construcción en relación al siglo XIX en Argentina y contemporáneamente también, como era inevitable no pensar cómo esas colecciones se habían formado, cómo los curadores
estaba mostrando esas obras en las instituciones. Entonces creo que al ser una escuela móvil también tiene la posibilidad de operar de maneras diferentes. No es el edificio quieto que tiene el objetivo de educar, sino que también tiene un montón de objetivos paralelos que están Mm, trabajando. Creo que ahí era tal vez, por lo menos yo lo sentí como yendo a encuentros ahí que estaba operando de manera muy, muy fuerte en relación claro, al mismo museo. Eh, y eso creo claro, que es algo muy extraño en relación al concepto de escuela, porque la escuela también es algo quieto. ¿No? Como institución claro. tiene un edificio y existe a partir de un edificio también. Y esta escuela, la escuela feminista, al no tener edificio, al no tener como esas paredes como quietas, estaba construyendo debates como muy, muy necesarios también. Eh, y en eso también la interacción entre teoría y práctica era súper interesante porque por un lado había como un momento de presentación y el momento de llevar eso, si se quiere, como a una instancia más práctica era completamente libre, como que no había un... Era simplemente interactuar con los materiales después de un debate. Mm, Y eso como formato a mí me interesaba mucho, ¿no? Como ver qué genera el debate en la pintura y no qué genera la técnica o cómo trabajar desde la técnica en relación a eso. Entonces había algo sí, del eco entre la teoría y la práctica, ¿no? Como qué ecos deja esos debates en la pintura. que la idea también parte de cómo se genera conocimiento, ¿no? Entonces, no es solo con la cabeza, sino, sino con el cuerpo y con la mano, en pensar, eh, por ejemplo, referencias. Bueno, en gran parte del método de Diana Eisenberg, ¿no? Obvio. Pero también anécdotas de mi secundario o mismo en la Porredón, que tuve al profesor Horacio de Alessandro, como él siempre decía, de aprender de la cabeza a la mano y de la mano a la cabeza, ¿no? Como una cosa que no podés dividir de vuelta en el sistema binario. Y, o lo mismo cuando pasamos por CIA, ¿no? Como pensar esto, cómo trabajamos desde canto hasta un montón de cosas, saliendo del centro, andando por la calle, eh, como cada taller tenía una cosa súper especial. Y de vuelta a la escuela, en el museo también, si tuvo así como toda esa energía de la que hablabas, es mérito total de los colaboradores. eh, Eso que les lo hacen tan especial, escapa a lo que yo pueda hacer, porque para mí la obra básicamente es una instalación que se activa. Entonces, como instalación puede parasitar cualquier espacio, siempre y cuando pueda pintar paredes y llenarla de color, ¿no? Porque ese es el diseño, como que tiene que tener este eco de un jardín de infantes, eh, pero después, sí, busca como pensar. O mismo cuando yo estoy pintando, también estoy escuchando videos de conferencias, o no es que tengo atención 100% o una forma de pintar si fuera a tomar nota, ¿no? O hacerte preguntas. Acá puse algunas imágenes como para Sí, tener referencia de quienes nos están viendo, tal vez como la relación también entre modificar la arquitectura, ¿no? Que no simplemente sea un taller en el espacio disponible, sino que ese espacio disponible también debe ser modificado como parte del proyecto de la sí. escuela. Sí, en principio por colores, como romper también con las dinámicas de las altas esferas educativas, ¿no? Como de esto, de romper con la institución y pensar en la vibra jardín de infantes como un espacio seguro. Eh, Porque creo que una de las cosas feas del sistema de educación dividido por edades es que a partir vas avanzando en todos los escalafones
Ujú, se van volviendo más duros también, ¿no? Como se pierden estos detalles de cuidado que están al inicio. Que creo que viene también de la mano con este camino del héroe o el tenés que ujú. sufrir para hacerte algo, ¿no? Como Sí. esta demencia evolutiva de... No, y Sí, también ahí creo que algo que siempre mencionas vos, que son las cronologías anormales, ¿no? Como que, claro. digo, aparte del camino del héroe y del maestro y de la consagración, todas estas palabras que usamos, también está la idea de la cronología, ¿no? Como que es clave también en la historia de cualquier pintor, pintora, tener su propia cronología y ese desarrollo del tiempo también en relación a las instituciones. Entonces, esta idea que tomás de Alison Kaffer de una cronología normal, creo que Mm. también está planteada en la escuela, más allá de que ciertos debates, es decir, tengan como un público más dirigido o tengan ciertas restricciones, también es una escuela abierta a esos cruces, ¿no? O mismo niñas pueden entrar en el segundo momento de la escuela y directamente hacer la parte más práctica. Eh, Ah, bueno, desde ya la escuela no tiene ninguna restricción de etaria. Eh, no, no pude estar presente en las clases de museo, pero cuando tuvimos los talleres en San Francisco, tipo, había nenes muy chiquitos, niñes muy pequeñas, que tenían también una mesita eh, Ujú. con cosas para hacer. Digo, también podían quedarse mirando las imágenes y como que es, esto es muy necesario no subestimar también las pequeñas personas, Sí, porque ajá. como que también de trabajar con alguien de otras edades eh, es necesario, me parece, ¿no? Para todos. Sí, ahí Inés Reiteri nos comenta que se pierde esa idea de la alfabetización inicial, ¿no? Como que también eh, Eh, modifica ese momento. Está bueno. Y otra cosa que pensaba y también para pasar a otro proyecto es que, es decir, para hablar un poquito del simposio también y de pintoras, que mm, son proyectos que acompañan también tu pintura, ¿no? Tu obra, como que suceden en paralelo, pero a la vez en simultáneo. Y que siempre usás estos, tal vez la sorpresa es el encuentro entre estos nombres, escuela, simposio, exhibición, ¿no? Y lo que se espera de esos lugares, como que yo creo que también algo de tu trabajo también trabaja desde la decepción, como de llegar a una escuela y de repente encontrarte con una discusión que no era propia de ese lugar, ¿no? Como un corrimiento en relación a los nombres de esas instituciones y lo que sucede luego. mm. El simposio pasa un poco lo mismo, ¿no? Como ese formato más académico Sí, el también de... simposio y la escuela surgieron al mismo tiempo, como esto de en realidad tomar los nombres y hacer lo contrario, que es un poco como Museo La N, ¿no? Eh, Toma la inspiración de allí, de aprovecharse de las fachadas para hacer como estas heterotopías. Mm. Sí, en eso, bueno, voy a mostrar alguna imagen del simposio, que esto sucedió en 2018. Sí, Como que también es muy importante. Sí, generalmente los simposios también son lugares donde el espacio donde sucede es completamente descuidado, o es el lugar que se consigue, o es un auditorio, sí, completamente sin ningún tipo de variación, y en este caso es como ya viendo las imágenes que rodeaban a los disertantes, ya sí había otro efecto también, ¿no? O mismo claro. las alfombras con caritas o la silla, como todo el mobiliario también tenía un efecto bueno, donde vos hablas también como de la capacidad como de lo tierno también como un elemento fundamental en Claro. en estas instituciones, que generalmente se da en esos niveles iniciales, como decías, en los jardines, y que es trasladar también esos elementos a estos lugares. Sí. Bueno, la cosa ahí no se ve, pero había un peluche gigante
como unas siluetas, eh, como que había una cosa muy contrastante también con el edificio de Victorio Campo, ¿no? Con ese racionalismo moderno y sí, sobre todo la ternura como un elemento disruptivo para estas plataformas educativas. Sí, en ese sentido la muestra del Mamba también se llamaba, ¿no? Museo Peluche, que ahí hay algo también del collage, de lo que hablábamos, del encuentro entre dos palabras inesperadas, ¿no? Como decir, es Sí, muy que extraño también pensar. Ujú. ese tipo de collage también es usado con mucho cinismo, ¿no? Algunas veces. Pero en mi caso trato de que sea sincero. Acá vemos otra versión de la De la versión de cuchilla. Museo Peluche de la Cucha. Anales Siever tiene una versión de casa, de tipo casilla de pinturas, no como para personas. Ujú. Bueno, acá se ve también algunos detalles de cómo era el ingreso a la escuela feminista en la versión del Museo de Arte Moderno, que te Sí, la recibía verdad este que en las furry. dos versiones poder cambiar también las puertas, como la ventana triangular en la primera y en esta poder hacer la entrada de arco, bueno, como para también esto de pensar la arquitectura del espacio diferente. Ujú. Mm. Bueno, y otro proyecto del que quería que charlemos un poquito era el de pintoras, que tal vez es, si fuimos cronológicamente a la inversa, ¿no? Pero tal vez pintoras marcó también un poco algo de la escuela feminista, pero fue un proyecto más del año Mm. 2008, 2009. Vos me corregirás cuando... 2009 fue la muestra en Rosario, me parece. Ujú. Sí, porque arrancó en el macro. Y, sí, bueno, pintoras como que es otra cosa, porque es como un colectivo anticolectivo, pero que también, o sea, fue algo grupal, no es, no es como las otras que son obras mías. Eh, y bueno. También después de una década de proyecto, como, eh, bueno, me pasa también de que lo siento más empuja con algunas cuestiones que últimamente podría decirse que no me identifico como mujer, entonces esta relación de la pintora mujer es tipo, me gusta más como una situación de resistencia más que una identidad de rol, porque Ujú. no me identifico mujer, pero sí me parece interesante que mantiene el cuestionamiento del género pictórico, también con el género, con la identidad de género y la relación de la pintura esto, fuera de las convenciones, eh, que para mí ahora es como un referente más que como se fue Juego de Damas, como un capítulo más de estos cuestionamientos, ¿no? Dentro del escenario de la historia del arte argentino. O No, sea, a su vez siempre creo que digo, también ¿no? Que haya varios grupos de pintoras, como también que se replique como estrategia de visibilidad, que sigue siendo tan necesaria. sí, yo creo que Pintoras tenía también un gesto,
sí, que uno lo tiene que pensar en el contexto del 2009, 2008, 2010, Totalmente, que era sí, completamente diferente y tal vez, no, digo, más allá de hacer la revisión retrospectiva, de hacer una muestra de mujeres pintoras en instituciones, sobre todo en muchas instituciones públicas, yo creo que sí. como lo interesante también es pensar ese gesto en ese momento, ¿no? Como más allá de los Sí, pero balances también posteriores, diciendo como que era un grupo pintoras, sí, o sea, como hay un montón de cosas que haría diferente ahora, pero bueno, sí, es lo que había. Entonces, sí, no, totalmente. Digo, también siguieron a pintoras varios proyectos tal vez más grandes. No sé si uno piensa en Radical Guma, por ejemplo, Andrea Yunta y Cecilia Fajardo Gil, como proyectos que estaban un poco en la línea de pintoras y que tal vez, no sé, hoy, o por lo menos nosotros lo plantearíamos diferente, como eh, el mismo concepto de mujer radical, ¿no? Y ver sí, eso, creo que hay un montón de herramientas o posibilidades nuevas también para hacer ese tipo de exhibiciones, pero todavía siguen existiendo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, estamos esperando que inaugure la exhibición de Georgina Glusman en el Bellas Artes, que también es un recorte de diferentes artistas, mujeres, desde el siglo XIX o del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que no, mm, en general son muchos nombres o desconocidos o que su obra no fue exhibida, y muchas obras pertenecientes a la colección de Bellas Artes. Entonces yo creo que también hay gestos que en un punto están llegando un poco tarde, ¿no? Porque esa es una muestra que tal vez tendría que haber sucedido hace bastante más. sí, Eh, y también me interesa como que hay varios proyectos que terminan siendo las trampas que describe Linda Nochlin en el 70 y algo, en ese texto de por qué no ha habido grandes mujeres artistas, que me Ujú, parece que tendría que ser un básico en todas las escuelas de arte, que es increíble que siga siendo tan actual, ¿no? Esa pregunta y la trampa a la que refiere de mantener los estándares ujú. de genialidad, bueno, de la historia del arte, como esto que veníamos diciendo del artista genio, del maestro, bla, bla, bla. Eh, en ese, en ese sentido, yo rescato que Pintoras es, eh, a diferencia de ese agujero trampa en el que caen muchos proyectos, es que es autogestivo, que realmente nos juntamos para resistir y para crearnos un lugar donde infiltrarnos y poder seguir mostrando, porque hace 10 años, sobre todo, era justamente muy áspero, igual sigue siendo, pero nos pasó con Paola que pensábamos una muestra como que nos gustaría ver y nos dimos cuenta que esa muestra no iba a suceder porque eran todas pintoras. Y ahí fue, ok, hay que hacerla por eso, ¿no? Eh, pero, claro, ¿dónde están los lugares de resistencia y a quién responden? Y a Ujú. quién favorecen también esas estrategias de visibilidad, ¿no? Creo que Sí, tendrían que ser pensando. las preguntas de ciertos proyectos Ujú. de mujeres artistas, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, hace unos días sucedió un caso que no sé si lo leíste en el Museo del Prado, que inauguraron ahora hace poco una muestra de artistas mujeres, si no me equivoco, del siglo XVII, XVIII, y Mm, después de una investigación, una de las pinturas que estaba atribuida a una pintora del siglo XVII, cambió de atribución por una investigación que hizo una investigadora académica. Se dieron cuenta que era una pintura de un hombre, estando en la misma exhibición, y tuvieron que retirarla, ¿no? Em, y era un caso, no sé, bastante extraño, ¿no? Como el cambio de atribución de una mujer a un hombre, es decir, casi a la inversa que lo que tal vez uno esperaría en ciertas colecciones o museos. Y ese cambio de atribución lo que hizo fue que la pintura sea retirada de las salas. Como, parecía un caso como bastante extraño, como que casi no había escuchado como
de situaciones donde una pintura atribuida a una mujer se retire por esa, que también habla de las agendas institucionales, ¿no? Que es un poco lo que mencionabas vos, que también un proyecto autogestivo responde a otro tipo, ¿no? De Claro. necesidades o de vacíos, y que hay ciertas agendas institucionales de museos enormes, ya sea americanos o europeos, que bueno, tienen de repente cuando surgen estas problemáticas se entiende mucho más el interés o las No, y lo estrategias en relación. ridículos que son en algún punto. Porque eso es ridículo. Como- Pero bueno. Sí, creo que lo que yo rescato del proyecto es eso, que fue súper fuerte y para mí fue vital en el acompañamiento de todas las artistas increíbles que pasaron por el colectivo y que forman el colectivo. Y Ujú. sí, incluso con todas nuestras diferencias ideológicas, ¿no? Sí. Bueno, para ir cerrando de a poco, que se nos va a ir terminando el tiempo, quería hacer una pregunta que nada que ver igual, pero que en la entrevista del libro que salió con la muestra del Mamba, Mm, me gusta que también mencionás referencias que van por fuera del mundo del arte. Como no, siempre dentro del mundo de la pintura también las referencias siempre son de la pintura, ¿no? Y también se generó como históricamente como un sistema de referencias dentro de la misma disciplina. Y a mí me mm. gusta mucho que ahí mencionás a Steven Universe como una Ah, referencia. eh, y creo que es bastante claro, no sé, a mí me gustaba como que cuentes un poquito como por qué Steven Universe y explicar qué es Steven Universe también, porque puede ser que ok. la audiencia no conozca. Eh, bueno, varias cosas. Por un lado, otra de las críticas que atraviesan varios de los proyectos que hablamos es esta cosa contra el adultocentrismo, ¿no? De estas divisiones etarias que hacen que también ciertas expresiones artísticas, o sea, se atribuyen a la infancia, ¿no? Ujú, Y está mal un adulto los vea. Que ya a esta altura es completamente, se invirtió que, o sea, obviamente es cool y hay desde como Comic Con y todas las industrias de superhéroes y toda la cultura geek, o sea, es súper aceptable, ¿no? Esta cosa de, de consumo de caricaturas, por ejemplo, dibujos animados o anime, manga. ujú, Pero se sigue hablando en referencias a inspiraciones, o sí, referentes en la historia del arte, como a los grandes maestros. Sigue estando muy presente también en todos los discursos curatoriales, ¿no? Eh, y se me hacía muy importante, bueno, con mi trabajo he usado Hanna-Barbera, ujú. Disney, un montón de referencias a la animación y lo que es animación contemporánea. Soy fan de Steven Universe porque me parece que es una producción eh, bisagra, ¿no? Que acompaña mucho a esta época, pero que realmente se hace un montón sí, de giros que, que me hubiera encantado ver Steven Universe cuando yo tenía 10 años, por ejemplo. Me hubiera ayudado un montón. Pero bueno, No, cosas está de la bueno vida. también, creo que es como eso que decís, que los sistemas de referencias pueden exceder también a la disciplina, como es, creo que es algo que Sí. en la escuela feminista también está un poco Ni como algo hablar. también de salir del arte, como una necesidad absoluta de salir Es que tanto eso de es la real. teoría del O arte. sea, Mm, cuando tenés a Calder haciendo el circo también de los... Porque justo lo veía la otra vez con una amiga. Estaba haciendo el circo de los muñequitos del hambre y eso. ujú, O sea, está haciendo referencia
a tradiciones de juguete, a artesanías, a, o sea, obviamente las referentes en la historia del arte están fuera del arte desde siempre, pero cómo se enseña arte hace que haya un recorte que es falso, ¿no? Sí, por eso Mm, digo, esta es una referencia mucho más del comienzo de tu trabajo, pero cuando estaba la Bauhaus más presente, como una revisión también de esa, eh, de esa escuela, también había algo, me parece, ahí, ¿no? Como de proyectos también que fracasaron o que fueron cortados o truncos y que hoy tal vez es más difícil de encontrar. claro. Pero es verdad eso que decís, que hay referentes históricos donde las escuelas o la enseñanza en relación al arte sale del arte, pero que, bueno, si uno piensa en las instituciones más cercanas, eso no sucede. Si uno lo Mm. puede pensar retrospectivamente en esos proyectos, pero si vas a la UNA o bueno, lo que era la Pueyrredón, es completamente diferente. Es decir, y es muy extraño pensar, ¿no? Que en 2020, si uno compara con esos proyectos anteriores, se sigan sosteniendo como esos modelos de escuela. Por eso creo que es súper válido el ejercicio de seguir saliendo del sistema de referencias del arte, ¿no? Pensar Steven Universe como una referencia en tu trabajo también, digo, es algo que sigue siendo súper útil y súper necesario. Sí, sí, es como sacarlo, dejar de pensar las obras de arte como que están solo en el edificio del arte, ¿no? Que es también parte del método de Diana Eisenberg, no sé, de pensar estos maestros en todos lados, ¿no? Ujú. Maestros. Mm. Bueno, Sí, que también las referentes están en todos lados, esperándonos. esperándonos. Bueno, está bueno, me gustan referentes que nos esperan. Sí. Bueno, siendo 8 menos 10 podemos ir cerrando. Gracias por... No sé si Me y encanta. alguien hacemos preguntas A y ver, no sé si respuestas. hay alguna. Podemos, tenemos 10 Eh, minutos. Tenemos 10 minutos. No sé si hay alguna pregunta. yo porque perdimos tiempo que mi conexión se cortó. Pero bueno. Alguien pide compartir el texto que mencionas, que supongo que es el de Linda Nochlin, que está online, así que Se llama si lo Linda, googlean, se escribe Nochlin, Nochlin. ¿Por qué está no ha habido online. grandes maestros, grandes, ¿cómo era? Grandes mujeres Grandes artistas? artistas. Claro, Mm. ahí va. No sé si hay alguna otra pregunta. Em, No, no. Bueno, gracias por los saludos. muchos saludos. Bueno, gracias Ad por la charla. Siempre me Mm. encanta charlar Eh, con vos. Así que Nos vemos pronto. em, nos vemos pronto. Dale, gracias. Y besos a todos. Chau, chau. Chao.